a todos a este segundo webinar de la serie de seminarios que estamos haciendo en este mes de septiembre acerca del tema de la inteligencia artificial y los datos. Y hoy vamos a tener una sesión en la que vamos a hablar de gestionar nuestros modelos de Machine Learning y cómo la herramienta de Azure Machine Learning Studio puede ayudarnos a controlar todo el ciclo de vida relacionado con estos modelos. En la charla va a estar conmigo Víctor Busqué, que nos va a enseñar al final de la sesión una demo relacionada con notebooks y cómo con el lenguaje más generalizado por la parte de los data science y de los ingenieros de inteligencia artificial se puede también crear modelos y gestionarlos dentro de la herramienta. Cualquier duda que tengáis, por favor, usar el componente de preguntas y respuestas del propio evento y tanto Víctor como yo, como los integrantes del equipo irán contestando a las preguntas a medida que las vayáis haciendo, ¿vale? Como decía, este es el segundo webinar de la serie. La semana pasada estuvimos hablando sobre tendencias del procesamiento del lenguaje natural, haciendo un poco de hincapié en GPT-3. Hoy hablaremos sobre la gestión de modelos. La semana que viene hablaremos más de la parte de analítica con Azure Synapse. Y por último, la última semana de septiembre tendremos también un webinar dedicado a Databricks y a cómo nos puede ayudar a desencadenar el valor que residen los datos de nuestras empresas, ¿vale? Un poco la agenda que veremos hoy. Haremos un rápido repaso sobre qué es y qué entendemos por Machine Learning. No será muy profundo, simplemente hacer un overview para situarnos un poco. Veremos consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos del ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, que es un poco distinto a un proyecto de software tradicional. Veremos qué es MLOps y cómo podemos orquestar e implementar MLOps gracias a Machine Learning Studio. Veremos 3 demos de 3 posibilidades que hay para usar la herramienta. Y concluiremos con una tanda de preguntas y respuestas donde responderemos a las dudas que nos hayáis hecho durante la sesión, ¿vale? Así que empezamos ya. ¿Qué es Machine Learning? ¿Vale? Machine Learning, para definirlo en 4 palabras, ¿vale? Es una de las disciplinas es una disciplina científica dentro del mundo de la inteligencia artificial que se encarga de crear sistemas que podríamos decir aprenden automáticamente, ¿vale? Aprender, ¿qué significa? Significa, en este contexto, identificar patrones complejos dentro de millones de datos. Hablando siempre desde el punto de vista teórico, ¿vale? En la realidad, a veces no siempre tenemos millones de datos, eso es lo que nos gustaría siempre, pero esto viene a ser un poco lo que dice la teoría, ¿vale? Y para simplificarlo un poco y tener este espejo con un programa de software tradicional, que seguramente todos tenemos más en la cabeza, ¿vale? Sería como un modelo, vendría a ser una máquina que realmente aprende a generar un algoritmo y es capaz de reproducir los datos o reproducir ciertos comportamientos dados nuevos datos. Es decir, cuando en un paradigma de software tradicional tenemos que los datos y un programario, un software que hemos hecho nosotros, lo ponemos dentro de una máquina y lo que tenemos es una salida. Es decir, cogemos, por ejemplo, cualquier aplicación web que tenemos, la ponemos dentro de un ordenador y esto como output nos da pues, una web que los usuarios pueden entrar, pueden interactuar, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos con Machine Learning? Tenemos un poco que tenemos unos datos de entrada, tenemos una salida conocida, ¿vale? Esto lo veremos ahora. Y gracias a un ordenador lo que tenemos es el programa que genera, dados nuevos datos de entrada, una salida esperada, ¿vale? Es decir, por decirlo de alguna manera, a grosso modo, ya no tenemos un ordenador que nos genera una salida, sino que gracias a esta salida y a una serie de datos de entrada, lo que tenemos es un ordenador, una unidad de computación que nos genera un algoritmo de salida, ¿vale?
Más o menos, cuando hablamos de un proyecto de Machine Learning, ¿cuál sería este ciclo de vida o cuáles serían los pasos a seguir, ¿vale? En un proyecto de Machine Learning tradicional? Pues primero, tener los datos, ¿vale? Tenerlos, recopilarlos, trabajar con ellos, ¿vale? Un poco necesitamos siempre datos de entrada. Y suena un poco utópico o suena un poco ideal, pero cuanto más datos, mejor, ¿vale? Luego, porque entramos en el segundo paso y ya descartaremos los datos que no nos interesen, descartaremos aquellos que pueden estar corruptos, descartaremos aquellos o transformaremos aquellos que nos puedan, por ejemplo, por su naturaleza, inducir a errores, ¿vale? Pero de entrada, cuanto más datos mejor, para que en el segundo paso, que es donde limpiamos, los preparamos, los manipulamos, tengamos suficiente volumen para entrenar un modelo en condiciones correctas, ¿vale? El tercer paso, entrenar el modelo. ¿Qué significa entrenar el modelo? Luego lo veremos en los ejemplos, pero significa usar estos datos de entrada, no en su totalidad, sino que como necesitamos datos de entrada conocidos a salidas conocidas, lo que se suele hacer es dividir una cierta parte de los datos de entrada como datos de entrenamiento y cierta parte de los datos de entrada lo clasificamos como muestras para validar el posible entrenamiento que hayamos hecho del modelo, ¿vale? Cuarto paso, testear estos datos, ¿vale? Es decir, una vez hemos entrenado el modelo con la parte de los datos de entrada que queremos, lo que hacemos es testear este modelo, ¿vale? O validarlo con este subconjunto de datos que nos hemos guardado para validarlo. Es decir, tenemos datos de entrada conocidos, tenemos salidas conocidas, pues vamos a ver si realmente el algoritmo nos está prediciendo las salidas que teníamos ya marcadas, ¿vale? Y por último, iterar y mejorar, ¿vale? Hay muchas técnicas para mejorar los entrenamientos y para mejorar los resultados. Hoy no entrenaremos en esta parte del detalle, pero sí que es bueno conocer que hay una parte de reentrenamiento continuo que deberían tener todos los experimentos de Machine Learning, ¿vale? Igual que en los experimentos de software tradicional, pues solucionamos errores, los volvemos a publicar el software, etcétera, etcétera, ¿vale? Como comentaba, las diferencias entre un programa de software podríamos llamar tradicional y un programa de software de Machine Learning, ¿vale? Como vemos a la izquierda, un programa de software tradicional se podría definir a grandes rasgos como un código que se genera, que se crea por el equipo de desarrollo y este código pasa a ser un aplicativo corriendo en algún ordenador, ¿vale? Y podríamos decir a gran escala, ¿vale? Aquí seguramente mucha gente de QA me tirará de los pelos, pero que tendríamos tres elementos para validar este software más tradicional, ¿vale? Los textos unitarios, los textos de integración y la monitorización del sistema, ¿vale? Podríamos decir que a grandes rasgos este sería un ecosistema de software tradicional. En cambio, a la derecha tenemos un sistema de software, ¿vale? Relacionado con Machine Learning, donde vemos que aparte del código tenemos un entrenamiento del modelo antes de tener un sistema que está corriendo en una computación, vemos que los textos de integración ocupan mucho más espacio dentro de nuestro ciclo de vida, vemos que tenemos que hacer textos de infraestructura, textos sobre el modelo, textos sobre la data, monitorizar la data. Es decir, el conjunto de variables que entran dentro de un sistema de Machine Learning y que tenemos que validar dentro de nuestros desarrollos es muchísimo más amplio que en un desarrollo de software tradicional, ¿vale? Y como dice la frase del pie de página, los algoritmos o los softwares de Machine Learning introducen dos nuevas variables que hay que tener en cuenta. El concepto de data, que es todo lo que nos entra de data, versionados de data, etiquetaje de esta data, procesamiento de esta data y la parte de los modelos que generamos gracias a esta data y a este código o a esta generación de los modelos, ¿vale? Y aparte de que el ciclo de vida de un proyecto es cambiante, los roles y las responsabilidades que hay dentro de un equipo de Machine Learning también son amplias, dispares
y disgregadas, ¿vale? Tenemos tres figuras principales. El Data Engineer, ¿vale? Que es el encargado de recolectar y hacerse cargo de toda la parte de los datos y en análisis. Es el encargado normalmente o idealmente, aunque estas tareas en equipos pequeños se pueden dispersar entre los otros perfiles, de normalizar los datos, transformarlos, estabilizar las data pipelines, es decir, pipelines de ingestión de datos desde fuentes externas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tendríamos la parte del content curation o del data curation. Luego tenemos al data scientist, ¿vale? Que es el encargado de gestionar o trabajar con estos modelos y vendría a ser el encargado de realizar la mayor parte del trabajo de generación de los modelos, ¿vale? La parte de codificación, de entender los datos o recoger los datos, la generación de logs, métricas, la propia generación de los modelos, ¿vale? De crear estas pipelines de trabajo que luego tenían que ser compartidas con el proyecto, que ahora veremos, ¿vale? Y de generar los modelos para que otras partes del proceso puedan usarlas, ¿vale? Y la parte final, o el rol no menos importante, es el del Machine Learning Engineer, ¿vale? Que este rol se encarga de analizar todas las métricas que van saliendo de los modelos, ver temas de scoring sobre el dataset, comparar datasets, un poco sería el encargado de automatizar y gestionar todo este ciclo de vida ligado a la parte de desarrollo de modelos de Machine Learning, ¿vale? Esto es realmente bastante complejo y bastante extenso, ¿vale? Vamos a hacer un overview por lo que se llama el Process Maturity Model, ¿vale? O lo que sería un workflow típico de Machine Learning, ¿vale? Y aquí ya vemos que tenemos varias áreas de acción y varios niveles de madurez, ¿vale? ¿Qué entendemos por áreas de acción? Pues entendemos la gente que colabora en los proyectos y o los perfiles que trabajan en los diferentes proyectos dependiendo de la naturaleza del proyecto. La creación de este modelo, quién interviene en la creación, cómo se crea, qué tenemos de entrada, qué tenemos de salida, ¿vale? La release de estos modelos, cómo hacemos el release. Hay mil formas de hacerlo, se hace a mano, se hace algún tipo de automatización, la integración con las aplicaciones, cómo hacemos esta integración, es un modelo que está incrustado en algún software, es un modelo que ponemos a disposición de algún programario para que lo consuma en tiempo real, es una integración en batch, ¿vale? Y por último, las tecnologías. ¿Qué tecnologías usamos para cada uno de estos puntos? ¿Qué tecnología usa el equipo de desarrollo? ¿Qué tecnología usa el equipo de creación de modelos? ¿Qué tecnologías usamos para el release? ¿Y qué tecnologías usamos para la integración? Si ponemos todo esto en una matriz, donde irían en las columnas, tendremos 4 niveles que podríamos traspolar en las filas, ¿vale? Que sería un nivel 1, donde no tenemos ningún tipo de interacción ni de operaciones. Un nivel 2, donde tenemos ya un training más o menos automatizado. Un nivel 3, donde tenemos una automatización del modelo. Y un nivel 4, donde tenemos lo que llamamos un full MLOps, ¿vale? Donde lo que conseguimos es realmente tener unas pipelines que nos ayudan a tener un reentrenamiento continuo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño overview por cada uno de estos niveles, ¿vale? En el primer nivel tendríamos un experimento típico, ¿vale? Un nivel exploratorio y funcional, pero poco maduro, ¿vale? Donde el principal objetivo de este nivel es tener algo útil y funcional. Básicamente, las figuras que participan en este tipo de escenarios son equipos de Data Engineer o equipos únicos de un Data Engineer, donde tenemos una Data Pipeline, un Data Catalog, donde nos han dejado unos datos que podemos recoger y entonces las tareas básicas de preparar estos datos, seleccionar el algoritmo que mejor resultado nos da o probar con varios algoritmos para quedarnos con el que más accuracy nos interesa, encontrar un modelo que nos sea útil a través de iterar sobre estos algoritmos y luego normalmente pues estos experimentos o se quedan en la máquina local de algún sitio, o se quedan en un servidor local o se despliegan en algún sitio de forma manual, pero se pierde un poco el hilo de lo que ha pasado aquí y por supuesto la capacidad
de hacer un seguimiento backwards hacia atrás a ver qué es lo que se ha hecho para obtener un modelo desplegado, ¿vale? Si pasamos al siguiente nivel, al nivel 2, ¿vale? Aquí ya tenemos una parte de automatización, donde añadimos pues versionado de código, podemos añadir versionado de datos, tenemos una generación de modelos que nos permite que estos modelos pueden ser recreados, ¿vale? Introducimos el concepto de una ML pipeline, ¿vale? Una pipeline encargada de la parte de gestionar los datos o preparar los datos y seleccionar el algoritmo. Y también introducimos la parte del registro de los modelos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener control sobre diferentes versiones de un modelo y los diferentes datos y algoritmos que hemos usado para entrenar cada uno de estos modelos, ¿vale? Esto ya viene a parecerse más a una release continua de versiones de un programa o una aplicación móvil, donde cada versión tiene un histórico por detrás y tiene una serie de parámetros que nos permiten volver a recrear estos experimentos. Aparte, se introduce el concepto de control, pues como he comentado, de los datasets, de los entornos, del código y de las salidas, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque como en todos los escenarios de software, los ingenieros de los data scientists son personas que pueden estar a diferentes proyectos a la vez. Y con el esquema de implementación del nivel 1, normalmente pues los códigos están en las máquinas de los data science, cuesta compartirlos y lo que tenemos que hacer es tener un primer nivel de entorno colaborativo, ¿vale? Introduciendo pues el control de código de los notebooks, por ejemplo, de los Python notebooks o Jupyter notebooks, y tener un entorno reproducible, es decir, que lo que he hecho hace una semana puede venir otro miembro del equipo y pueda volver a reproducirlo. Tenemos ya una gestión más o menos total de lo que es la creación de un modelo, ¿vale? Y aquí viene el siguiente nivel, ¿vale? Donde aparece el rol del ML Engineer, ¿vale? En esta fase lo que añadimos es la paquetización, la certificación del modelo y el release del modelo de una forma ordenada para llevarlo a producción. Con lo cual ya estamos ganando una parte del control de las versiones que tenemos expuestas en nuestros servicios de producción, ¿vale? Donde gestionamos pues tanto entornos como el código para la generación del modelo, la paquetización para evitar pues riesgos con las dependencias, etcétera, ¿vale? La certificación del modelo mediante el etiquetado de los datasets usados, mediante lo que se llama explanations, que son parte de los resultados del entrenamiento de un modelo, y la parte del release model más cercana a lo que sería una integración con DevOps, donde podríamos hacer release pipelines con estos modelos para desplegarlos en diferentes formas, ahora lo veremos, ¿vale? Y la parte de eventos y notificaciones para saber, pues, uso de los modelos, cuando un modelo está obsoleto, cuando un modelo está teniendo demasiada carga y necesita, pues, revisar la infraestructura que lo soporta, etcétera, etcétera, ¿vale? Por último, el nivel 4, ¿vale? Que sería el que podríamos llamar de Full MLOps, ¿vale? Viene a integrar todas las partes que hemos comentado hasta ahora. Tiene una parte podríamos empezar por el journey del Data Engineer, donde genera Data Pipeline, lo conecta con el Data Catalog, luego el trabajo más del Data Scientist, donde preparamos los datos, seleccionamos el algoritmo, encontramos el modelo, lo comparamos con el último modelo conocido, ¿vale? Para ver si realmente hemos mejorado las métricas o no y este último modelo nos sirve o queremos registrarlo en el repositorio de modelos. Podemos registrar el modelo, lo vehiculamos a través de unas release pipelines donde ya se encargan de paquetizarlo, certificarlo, podemos hacer A/B testing o podemos hacer despliegue incremental de un modelo, por ejemplo, publicando un 50% del tráfico en el modelo 1
y un 50% del tráfico en el modelo 2, revisar las métricas que nos ofrecen o que nos dan la ejecución del tráfico del modelo 1 y del modelo 2, ¿vale? Y reintegrar todo este feedback y toda esta salida, ¿vale? Para, a través de unos Data Analysis Services que controla también el Data Engineer, para realimentar nuestra pipeline de datos, ¿vale? Este Analysis Services lo que nos permite es mejorar el modelo a través de datos que vamos obteniendo del modelo desplegado, ¿vale? A veces, por la naturaleza de los datos con los que hemos hecho el entrenamiento, podrían introducirse lo que se llaman falsos positivos. Con datos reales estos falsos positivos suelen reducirse, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos un escenario bastante simplificado, pero bastante real de lo que deberíamos tender a entender como un desarrollo basado en MLOps 100%, ¿vale? ¿Y qué es MLOps? Igual que DevOps tiene su definición, pues básicamente MLOps es la agrupación de personas, procesos y plataformas, ¿vale? Para automatizar la entrega continua de software de Machine Learning y proporcionar valor continuo a los usuarios. Es decir, son todas las técnicas, las personas y los procesos que nos ayudan a tener un control sobre todos los proyectos de MLOps y que nos permiten verificar o garantizar una entrega continua de valor de nuestros desarrollos, ¿vale? ¿Cuál sería el ciclo de vida típico de un proyecto de Machine Learning, ¿vale? Pues la primera parte sería el desarrollar y entrenar el modelo, donde lo que queremos es resolver un problema real del negocio, paquetizar el modelo usando contenedores para aislar dependencias, validar el comportamiento del modelo funcionalmente, ¿vale? Si los tiempos de respuesta, temas de compliance, desplegar el modelo, ya puede ser en cloud o en edge, ¿vale? Ya puede ser para usar en batch o en tiempo real, etcétera, etcétera. Y por último, monitorizar el modelo, ¿vale? Para ver qué comportamiento tiene y el valor aportado por el modelo, ¿vale? En la parte de monitorización, como os comentaba antes, es importante saber o conocer cuáles son los comportamientos esperados para saber cuándo tenemos que ejecutar acciones como reemplazar el modelo, ya sea para tirar una versión anterior porque el nuevo modelo no funciona bien o para publicar una nueva versión, y para deplegar un modelo en caso de tener un modelo obsoleto porque, bueno, porque los datos han cambiado, porque la pipeline de entrada ha cambiado y los datos son diferentes, o porque el caso de uso tiene una extensión diferente, ¿vale? ¿Y a qué nos viene a ayudar Machine Learning Studio en todo esto? ¿Vale? Machine Learning Studio es la plataforma cloud para crear y operar soluciones de aprendizaje automático en Azure, ¿vale? Incluye una serie de características y capacidades que ahora veremos, que ayudan a los científicos de datos a preparar los datos, entrenar los modelos, publicar los servicios predictivos y supervisar su uso. Básicamente incluye en una sola herramienta todos los pasos que necesitamos dentro de una gestión de full MLOps para nuestros modelos, ¿vale? Y una de las características que también veremos dentro de este Machine Learning Studio es la parte del diseñador, ¿vale? Que básicamente con una herramienta más o menos what you see, what you get, ¿vale? Nos permite también generar experimentos de Machine Learning y hacer lo mismo que podríamos hacer con un desarrollo custom de modelos, pues hacerlo con cajitas, ¿vale? Y aquí tenéis la dirección por si queréis probarlo, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a empezar a ver qué es esta plataforma, cómo nos puede usar, cómo se puede usar, perdón, y cómo nos va a ayudar a desarrollar y a operar y a mantener estos desarrollos de Machine Learning.
Vale, perfecto. Pues empezaríamos en el portal de Azure. Lo voy a hacer un poco más grande. Y lo que tendríamos que empezar es por generar un recurso de Machine Learning, ¿vale? Yo por tiempos del webinar ya tengo bastantes cosas hechas, pero básicamente tendríamos que ir a la creación de un recurso, ¿vale? Y simplemente buscar Machine Learning en la creación de recursos y crear lo que se llama un workspace de Machine Learning dentro de nuestra suscripción, ¿vale? Nosotros ya lo tenemos aquí creado, ¿vale? Y básicamente cuando entramos en una parte en el Machine Learning Studio vemos que tenemos tres formas de empezar a construir modelos, ¿vale? La parte de notebooks, donde podemos generar a partir de código Python nuestros experimentos. La parte del Automated ML, ¿vale? Que es la primera que veremos, donde podemos generar modelos de forma automática simplemente configurando una serie de parámetros. Y la parte del designer, que es la parte de la segunda demo, donde veremos cómo simplemente con este uso de unos conectores, unas cajitas y una serie de configuración, podemos también tener la elaboración de un proyecto completo de Machine Learning, ¿vale? Pues si empezamos por la parte de la automatización de generación de código, lo que podemos es hacer un nuevo experimento, ¿vale? Lo primero que nos pide es que seleccionemos un dataset. Aquí tenemos la opción de crear datasets desde un montón de recursos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es simplemente coger uno que ya tenemos para, bueno, para un poco para la celeridad de la demo, ¿vale? Vamos a hacer un experimento donde lo que vamos a hacer es calcular el número de bicis que necesitamos tener disponibles en una tienda de alquiler de bicis, ¿vale? A veces nos llegarán más reservas, otros días menos reservas y en función de las reservas que presupongamos, por decirlo de alguna manera, tendremos que tener ese día más o menos bicis disponibles, ¿vale? Pues vamos a seleccionar este origen de datos. Aquí podemos ver un data preview, donde lo que tenemos es dato histórico del día, el mes, el año, la temporada, ¿vale? Si es verano, si es primavera, si es otoño, si es invierno, y una serie de columnas más, el día de la semana, el tiempo, ¿vale? El viento que soplaba, etcétera, etcétera. Y es importante, ¿vale? Aquí tenemos la última columna, que son la de los alquileres que han tenido lugar ese día. Esta columna, ¿vale? O este valor vendría a ser el valor esperado o el valor que vamos a calcular, por decirlo de alguna manera. En los datos históricos, este valor ya lo conocemos, con lo cual esta será la columna que vamos a usar para entrenar el modelo para predecir esta serie de, bueno, para predecir los futuros valores de nuestro algoritmo, ¿vale? Con lo cual vamos a seleccionar este dataset. Lo siguiente que nos pide es configurar este run, ¿vale? Tenemos seleccionado el dataset y nos dice si queremos coger un experimento existente, ¿vale? O crear uno nuevo. En este caso, pues podemos crear uno nuevo, le vamos a dar un nombre, Bike Rentals AutoML2, ¿vale? Y le vamos a decir aquí cuál es el target column. El target column es, como os comentaba, la columna que queremos predecir, la columna que va a ser el modelo para saber los valores conocidos de los cuales debe aprender estos patrones, ¿vale? En este caso es la columna rentals, ¿vale? Y aquí, esto entraremos en profundidad en el siguiente ejemplo, pero bueno, nos pide un clúster de computación, ¿vale? De momento seleccionamos este y en el siguiente bloque os explicaremos un poco qué son estos clústeres de computación, ¿vale? Le damos a siguiente y aquí lo que seleccionamos es el tipo de experimento que queremos hacer. En este caso vamos a hacer un modelo de regresión, ¿vale? Porque lo que queremos es predecir valores numéricos con este modelo, ¿vale? Vamos a configurar una serie de settings adicionales del modelo, ¿vale? En este caso vamos a ponerle que queremos una normalización, que nos explique el modelo, ¿vale? Y en la parte de algoritmos, ¿vale? Aquí
tenemos que decirle, esto es un poco raro, cuáles son los algoritmos que no queremos que ejecute, ¿vale? De entrada, este mecanismo de AutoML lo que hace es ejecutar el entrenamiento de un modelo con todos los datos de entrada y cada uno de los algoritmos disponibles, y al final lo que hace es, mediante una serie de métricas, calcular cuál ha sido el modelo que mejor le ha ido a esta predicción, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos y por tiempo y para que esto no se extienda demasiado, lo que vamos a hacer es quitar el Light GBM, que es el que queremos aplicar en este caso, ¿vale? Unos criterios de finalización, ¿vale? Aquí le decimos cuánto tiempo queremos que el modelo esté corriendo o entrenando en este caso, ¿vale? Cuanto más tiempo, en teoría o en principio, mejor serán los resultados del modelo, pero aquí vamos a ponerle que queremos que dure 15 minutos, ¿vale? Que es el mínimo, ¿vale? Y aquí en el metric threshold, ¿vale? Lo que nos da es un límite, ¿vale? Sobre el cual el algoritmo o el proceso de entrenamiento va a tener en cuenta para realizar ciertas operaciones, ¿vale? En este caso lo ponemos a un 0,08, ¿vale? La validación la dejamos en automático y la concurrencia la dejamos en 2, ¿vale? Le damos a guardar, ¿vale? Y en las Featurization Settings, ¿vale? Le digo que quiero habilitada la Featurization, ¿vale? En este caso, ¿qué es? En este caso estamos diciéndole al mecanismo de entrenamiento que queremos que tenga en cuenta todas estas features para que él mismo pueda calcular cuáles tienen más peso o menos peso en la inferencia del resultado, ¿vale? Es decir, es como él mismo va a saber si el día del mes, el mes o las condiciones climatológicas son las columnas o los valores, por decirlo de alguna manera, que más peso tienen en este modelo, ¿vale? Con lo cual lo dejamos activado y simplemente le damos al finish y la propia plataforma ya nos ha creado el experimento, ¿vale? Ya nos ha creado todos los datos que necesita para realizar el entrenamiento y se pone en marcha, ¿vale? No hay que hacer nada más, ¿vale? Como este tarda un rato, lo que podemos hacer, ¿vale? Es ver un experimento que ya ejecutamos, ¿vale? Y lo que aquí tenemos es, pues, simplemente los resultados de correr este experimento, ¿vale? Lo que nos dice es cuáles son los algoritmos que han tenido mejor resultado, ¿vale? Bueno, básicamente nos dice la duración de la ejecución, que tardó 3 minutos, cuál es el target de computación, una idea del experimento, ¿vale? Cuál es el dataset de entrada, ¿vale? Como hemos comentado, cuando estamos en un escenario de MLOps, todos los datasets que se usan para realizar un entrenamiento se etiquetan para conocer cuál era exactamente el conjunto de datos con el que se entrenó, porque los conjuntos de datos de entrada también pueden tener cambios, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que, dado este experimento, el mejor modelo que nos dio los mejores resultados nos los dio este modelo, ¿vale? Podemos entrar dentro del algoritmo y vemos el modelo que se ha generado. Tenemos la parte de explicación, ¿vale? Donde podemos observar cosas como el peso de cada una de las variables dentro del cálculo de la predicción, ¿vale? Por ejemplo, si es un working day o no, parece que tiene bastante peso. La temperatura también tiene bastante peso dentro del modelo, ¿vale? ¿Qué más? Podemos ver, pues, una serie de métricas, ¿vale? Por ejemplo, el valor predecido con los valores residuales, ¿vale? Esta es la línea ideal, la línea verde es la línea de predicción ideal y la línea azul es la predicción average que está haciendo nuestro modelo, ¿vale? Y vemos que como histograma residual tenemos muy pocos valores residuales fuera de la zona intermedia, que sería la zona donde caen más predicciones hechas por el modelo, ¿vale? Con lo cual podríamos decir que el modelo está prediciendo más o menos bien la salida, ¿vale? O el resultado esperado. Tenemos aquí
pues toda la salida de este entrenamiento, tenemos los logs de entrenamiento, tenemos las explicaciones, tenemos las salidas son los propios modelos y los scripts necesarios para desplegar estos modelos, ¿vale? Y tenemos también, perdón, ¿vale? Que a partir de estos modelos generados, ¿vale? Ya estaríamos en la parte, digamos, en la parte final de una pipeline de MLOps. Lo que haríamos es la opción de desplegar este modelo directamente desde aquí, ¿vale? Simplemente para desplegar un modelo lo que tenemos que darle es un nombre, ¿vale? Le diríamos bike rentals service, ¿vale? Podríamos una descripción. ¿Vale? Y aquí tendríamos las dos opciones para desplegar nuestro modelo. Lo podríamos desplegar en un clúster de AKS o lo podríamos desplegar en un container instance. Un container instance, para quien no lo conozca, es una unidad muy pequeña y muy fácil de levantar y de apagar, digamos, que lo que hace es contener una imagen de Docker. Entonces nos despreocupamos de toda la infraestructura necesaria para desplegar un contenedor de Docker o una imagen de Docker y lo que hacemos es directamente generar una imagen, inyectarla dentro de un container instance y este container instance ya tiene todo lo necesario para correr esta imagen de Docker, ¿vale? Habilitamos la autenticación, con lo cual tendremos un sistema de tokens para poder validar las peticiones que nos hacen contra nuestro servicio desplegado, ¿vale? Y aquí podríamos habilitar pues temas como Application Insights, ¿vale? Como habilitar SSL, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a dejar tal cual está, ¿vale? Y simplemente le damos a desplegar y esto lo que nos va a hacer es empezar el despliegue, ¿vale? De este modelo. Como veis, aquí tenemos pues 3 modelos desplegados ya, ¿vale? Tenemos un predict rentals que, bueno, que dio un error por un tema de configuración. Este es el que acabamos de desplegar, que si accedemos al detalle lo que vemos es que está haciendo un despliegue, ¿vale? Un transitioning es el estado inicial de empaquetización del modelo y desplegado, ¿vale? Este es el computer type, las fechas de creación y de actualización, ¿vale? Y aquí en la parte de consumo podremos ver pues estos tokens, ¿vale? Y el endpoint que tenemos que usar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Lo que decimos es ya tenemos un sistema desplegado, porque esto tarda un tiempecillo, ¿vale? Como vemos está healthy, con lo cual el sistema está listo para aceptar peticiones. Y lo que nos ofrece básicamente esto es un endpoint donde poder hacer una petición y las claves para poder usarlo, ¿vale? Básicamente lo que nos ha dado esto es una información, ¿vale? De servicio, un endpoint y una clave con la cual podemos crear básicamente un experimento para consumirlo, ¿vale? Aquí lo que le estamos pasando son datos de entrada para hacer la predicción, es decir, aquí le estoy pasando pues que el día 1 del mes 1 del año 2022, donde hay estas condiciones climatológicas, pues quiero saber cuál va a ser mi predicción de reservas para ese día, ¿vale? El día 2, el día 3, el día 4 y el día 5, ¿vale? Variando un poco las condiciones de temperatura. Si ejecutamos este experimento, pues tenemos aquí la predicción de bicicletas o de alquileres que voy a tener para estos días, ¿vale? Teniendo en cuenta estas predicciones, ¿vale? Si, por ejemplo, nos fijamos en el último, que son 103, si cambiáramos este parámetro de la llamada, ¿vale? Veríamos que en vez de 103, ¿vale? Tenemos 81 reservas ese día. Es decir, el modelo ha aprendido de los datos con los que ha entrenado para ser capaz de predecirnos nuevos, en este caso, alquileres, dados datos de entrada no conocidos a priori, ¿vale? Perfecto. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, sentiros libres de hacerlas por el canal, ¿eh? Y os vamos a ir contestando.
Vale. Perdón, creo que no estoy presentando. Perdón. Vale, a ver si ahora funciona. Vale, perfecto, creo que ya, ahora ya sí. Vale. Dicho esto, segunda demo de hoy, ¿vale? Usar el famoso diseñador de Azure ML, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver también una demo de regresión, ¿vale? Que, como os explicaba antes, es una forma de aprendizaje que se utiliza para predecir etiquetas numéricas basadas en características, ¿vale? Y qué características tiene un modelo de regresión, que ahora sí deberemos conocer un poco más porque deberemos inferir o entrar en el detalle de más partes de esta elaboración del modelo, ¿vale? Pues es un aprendizaje automático supervisado, con lo cual sí que requiere de cierta interacción manual, ¿vale? Se entrena con un modelo mediante datos que incluyen las entidades como los valores conocidos, es decir, lo que os comentaba de todos los valores de un día y la etiqueta esperada, ¿vale? Y una vez completado este entrenamiento, ¿vale? Podemos usar el modelo para predecir nuevos elementos, ¿vale? Básicamente vamos a reproducir un poco el ejemplo que hemos hecho con automatización, ¿vale? Con este diseñador, ¿vale? Podemos usar este diseñador, ¿vale? Para crear modelos de regresión mediante la interfaz visual que ahora vamos a ver, ¿vale? Y los conceptos que vamos a repasar durante la segunda demo es pues, usar este diseñador, ¿vale? Usar el modelo que hemos entrenado para lo que se llama inferencia, que básicamente es para validar que el modelo sabe predecir valores, ya veremos si correctos o no, ¿vale? Y cómo podemos desplegar este modelo como un servicio, ¿vale? Muy parecido a lo que hemos hecho en la primera demo. Pero antes, ¿vale? Antes quiero y creo que vale la pena remarcar unos cuantos conceptos sobre la herramienta, ¿vale? Que vamos a ver también en la demo, pero que tenemos que conocer, ¿vale? Primero de todo, la necesidad de las instancias de computación, ¿vale? Necesitamos tres tipos de instancias, ¿vale? Las instancias de computación básicamente son recursos basados en la nube, podemos entenderlo como máquinas virtuales, ¿vale? Que nos van a permitir trabajar dentro de este Machine Learning Studio, ¿vale? Y hay tres tipos, las instancias de computación, que son básicamente, vendrían a ser estaciones de trabajo donde podemos pues manejar los datos y ejecutar nuestros libros de Python, ¿vale? Los clústeres de computación, ¿vale? Que son los que se usan para realizar los entrenamientos, y los clústeres de inferencia que se usan para desplegar nuestros modelos y que los usamos para verificar esta predicción antes de ejecutar el despliegue, ¿vale? La parte de explotación de datos es importante tener claro dentro de un modelo de regresión los datos que vamos a usar. Estos datos deben incluir entidades históricas, como ya hemos visto, ¿vale? Y los valores de etiqueta conocidos, ¿vale? Que es el valor numérico, perdón, que se desea predecir, ¿vale? Y para crear esta pipeline, ¿vale? Lo primero que nos va a pedir siempre el diseñador es este origen de datos con el que empezar el experimento, ¿vale? Y la propia herramienta, como ahora veremos o ya hemos visto, nos permite agregar diferentes conjuntos de datos de origen, ¿vale? La parte del entrenamiento es la práctica donde el modelo sufre o se expone a una serie de cálculos, ¿vale? En la cual, mediante los datos de entrada y la etiqueta y el peso que le queremos dar a las features o a las columnas, ¿vale? Lo que va a hacer es escoger cuál es la mejor combinación entre datos de entrada y la etiqueta, ¿vale? Para tener esta predicción o la elaboración del modelo que vamos a usar, ¿vale? La pipeline de inferencia es un paso que nos
que nos guían o que nos obligan a tener dentro de este Machine Learning Studio, en el cual ya tenemos un modelo entrenado y lo que hacemos es poner este modelo en una fase de preproducción para poder ejecutar una serie de experimentos con datos controlados para ver cuáles son los valores esperados, ¿vale? En este paso lo que veríamos es si tenemos errores con los datos o errores de ejecución o errores de limpieza, ¿vale? Lo podríamos ver aquí, que es el paso antes de desplegar el modelo, ¿vale? Y por último, pues desplegar el servicio predictivo, ¿vale? Cuando ya hemos creado una pipeline de inferencia, esta pipeline de inferencia es la que nos permite desplegarla, ¿vale? Y tenemos dos modalidades de despliegue, ¿vale? Como hemos visto antes, un clúster de AKS o de Kubernetes y las Azure Container Instance, que para entornos quizá no de producción, ¿vale? O de producción muy controlado, nos facilitan mucho y nos agilizan este despliegue, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo consumirlo igualmente con un libro de Python, pero podríamos consumirlo con un cliente en .NET, con un servicio en Java, con cualquier tipo de lenguaje que nos permitiera consumir un servicio REST, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a la segunda demo. ¿Dónde estamos? Vale, perfecto. No sé si estoy compartiendo. Aquí, vale. Pues perfecto, como antes, volvemos a la home de nuestro workspace y en este caso lo que hacemos es seleccionar la parte del designer, ¿vale? Cuando seleccionamos la parte del designer nos da una serie de experimentos sobre los cuales para probar pues podríamos empezar y él ya nos crearía todo este esquema de cajitas y los configuraría, etcétera, etcétera, pero lo que vamos a escoger ahora es empezar un algoritmo desde un experimento desde cero, ¿vale? En este caso, para no empezarlo totalmente desde cero, lo que vamos a empezar un ejercicio con los pasos básicos para poder tener un experimento de diseño funcionando, ¿vale? A ver, no sé si es por el Zoom. A ver, perdón, esto. Se me ha quedado. Bueno, perdón, lo voy a volver a abrir. Vale, ok, perdón, temas del Zoom. Vale, pues lo que tenemos aquí, ¿vale? Es un proceso bastante sencillo y sería el proceso con el que empezaríamos cualquier experimento, ¿vale? Lo primero debemos seleccionar el conjunto de datos con el que queremos empezar el experimento, ¿vale? Como vemos, aquí tenemos un blade a la izquierda, donde lo primero que nos muestra son los datasets que yo tengo importado en mi workspace, ¿vale? Son datasets que yo he insertado ya sean desde pues, los orígenes, como hemos visto, un JSON, una base de datos SQL, un web service, etcétera, etcétera, ¿vale? O para iniciar estos experimentos, ¿vale? Microsoft ya nos da aquí una serie de bases de datos de ejemplo, ¿vale? En este caso hemos cogido una base de datos de ejemplo que es los precios de coches, precios de venta de coches, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un sistema de regresión que lo que nos va a predecir es el precio de venta de un coche dadas una serie de características, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, perdón, es configurar sobre qué instancia de computación queremos ejecutar este experimento, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer es seleccionar este clúster que ya tenemos aquí creado, ¿vale? Con lo cual ya podemos ejecutar predicciones con este diseño, ¿vale? La parte de los datos, pues si nos vamos aquí, ¿vale? Siempre hay este blade lateral derecho donde vamos a tener opciones de visualización y opciones extendidas o detalles de cada una de las cajitas, ¿vale? En este caso, al ser una cajita de datos, ¿vale? Lo que podemos ver aquí son, pues, una muestra
de los datos de entrada, ¿vale? En este caso, pues hay 205 líneas, perdón, con 26 columnas, ¿vale? Y como vemos, pues hay temas de, pues, cuál es su marca, cuál es el tipo de combustible, cuál es el tipo de motor, por decirlo de alguna forma, el número de puertas, el tipo de coche, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues son todos los datos sobre los cuales vamos a ejecutar este entrenamiento y un dato, perdón, y la etiqueta que vamos a predecir, que es la de precio, si no me equivoco, ¿vale? Aquí tenemos el precio, pues esta columna precio es la que vamos a querer predecir, ¿vale? Luego, ¿qué le tenemos que decir? Pues que de todo este dataset, ¿cuáles son las columnas con las que quiero trabajar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Se puede seleccionar mediante reglas o mediante nombres, ¿vale? Y los hemos seleccionado, pues todas las columnas, menos la de Normalized Losses, que es una columna calculada que no queremos usar para este experimento, ¿vale? Con lo cual podemos, pues veis, seleccionar y deseleccionar columnas bastante fácilmente, podemos ponerlas todas, podemos quitarlas todas, ¿vale? Y aquí puedo, pues, buscar columnas, ¿vale? Y esta, pues, es la que quito, ¿vale? Y ya tendríamos configurada la parte de las columnas que queremos usar, ¿vale? La parte de eliminar valores que no están, ¿vale? ¿Qué hacemos con las filas que tienen missing values o que faltan valores, ¿vale? En este caso, pues de la misma forma, ¿vale? Podemos seleccionar columnas. Lo que pasa que aquí no podemos hacerlo por nombre, ¿vale? Yo creo que esto lo irán mejorando porque aún está en preview, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es escribir exactamente el nombre de la columna, ¿vale? Aquí hay que ir con cuidado porque esto es case sensitive y básicamente pues hay que escribir el nombre de la columna y insertarlo, ¿vale? Insisto, hay que ir con cuidado porque mayúsculas, minúsculas, guiones, números y tal, pues esto lo tiene en cuenta y tenemos que escribir exactamente el nombre de la columna que queremos tratar, ¿vale? En este caso dejamos los parámetros de mínimo y máximo por defecto y lo que hacemos cuando hay un missing value en alguna de estas columnas básicamente es borrar el registro entero, ¿vale? No hay otras opciones, pero para nuestro experimento vamos a eliminar la row entera, ¿vale? Y por último tendríamos que normalizar los datos. Normalizar los datos es una técnica bastante sencilla, lo que hace es, por decirlo de alguna manera, ponderar los valores de las columnas para que todos tengan una dimensión pareja y el modelo sepa usarlas de forma correcta, ¿vale? En este caso, pues escogemos cuál es el modelo de transformación y de la misma forma que antes escogemos cuáles son las columnas que queremos que transforme, ¿vale? Esta sería la parte inicial de un experimento, ¿vale? Y para no demorarnos mucho, lo que vamos a ver es cómo sería el experimento completo, ¿vale? En este caso, ¿vale? Como vemos, ha crecido un poco el experimento. A ver si así se ve igual muy pequeño, ¿vale? ¿Vale? Y lo que hemos hecho es, pues a las columnas, a las tareas de la data, seleccionar las columnas, eliminar los valores y normalizarlos, pues aquí ya empezamos con las propias tareas del modelo, ¿vale? Como hemos comentado, lo que hacemos es explicar los datos, nos quedamos con el 70% de los datos para entrenar y el 30% para validar el entrenamiento, escogemos dentro de todos los modelos que hay aquí, ¿vale? Dentro de Model Training, pues tenemos pues varias formas de training, ¿vale? Aquí tenemos pues también cajitas de visión por computador, etcétera. Aquí lo que queremos pues es realizar una regresión lineal, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que entrenar un modelo diciéndole que vamos a hacer una regresión lineal y que los datos de entrada, como veis aquí hay dos salidas de esta cajita, aquí tenemos los datos de entrenamiento y aquí tenemos los datos de validación, con lo cual ejecutamos el entreno del modelo y esto nos da lo que se le llama un scoring, ¿vale? Los datos, digamos que el entrenamiento de salida, ¿vale? La cajita esta se une aquí para exponer el modelo entrenado y tenemos aquí el conjunto de datos que nos hemos reservado para hacer esta validación, ¿vale? Pues entonces hacemos
un scoring del modelo, donde nos va a dar ciertas métricas de uso de este scoring, y tenemos la parte de evaluación del modelo, que luego seguramente Víctor con la interfaz gráfica nos explicará mejor, ¿vale? Y como vemos, una vez ejecutado este entrenamiento, que dura unos minutos, ¿vale? No muchos tampoco, nos da aquí ya la opción de crear una pipeline de inferencia, ¿vale? Simplemente pues podemos hacer un real-time inference pipeline, es decir, una pipeline que va a escuchar por datos de entrada en tiempo real y va a dar una salida, o configurar una batch inference pipeline, que lo que hace es en un proceso batch, ¿vale? Nocturno o de ejecución masiva, recibe datos de entrada, los calcula y los deja en un repositorio de salida, ¿vale? En este caso, como ya la hemos creado, ¿vale? Aquí tenemos la opción también de actualizar este real-time inference pipeline, ¿vale? Y al final, cuando tenemos esta pipeline de tiempo real, ¿vale? Donde al final lo que hemos hecho es ponerle unos datos de entrada, ¿vale? Aquí tenemos la opción de, bueno, la configuramos como una pipeline que puede aceptar unos inputs de un servicio web, y lo que tenemos aquí también es la opción de traerle datos de forma manual, ¿vale? Lo que hacemos es pues introducir en formato CSV una serie de datos para que el modelo pueda hacer una ejecución de prueba, ¿vale? Lo que tenemos que al final es lo mismo, pues seleccionar las columnas, aplicar las transformaciones, ¿vale? Aplicar transformaciones sobre el modelo normalizado, ¿vale? Y al final lo que hacemos es ejecutar un pequeño script de Python, porque lo que nos viene a dar como resultado el algoritmo son todas las columnas, y lo que queremos es solo quedarnos con las columnas que tienen los datos que nos interesan, ¿vale? En este caso, el predicted price es el valor que nos interesa de salida, ¿vale? Y lo configuramos como un output de servicio web, ¿vale? Al final, ¿qué tenemos? Pues como en el experimento anterior, tenemos un servicio web que se ha publicado, perdón, vamos a verlo primero. Tenemos aquí en la parte de endpoints, ¿vale? Aquí tenemos toda la parte de gestión de las, digamos, de los key points o de las partes principales, que son los datos en datasets, los experimentos que vamos generando, las pipelines de entrenamiento, los modelos que hemos ido generando y de endpoints publicados, ¿vale? En este caso, el de predecir el precio de los coches en tiempo real lo hemos desplegado en un servicio de AKS, ¿vale? Como vemos aquí, el servicio está healthy, y como antes, pues tenemos una parte de información, ¿vale? Para generar nuestro software que lo consuma, ¿vale? En este caso, como en el anterior, tenemos un notebook donde le pasamos, pues como datos de entrada, todos los datos de este coche, ¿vale? Pues un Alfa Romeo, un convertible, tracción frontal, delantera, ¿vale? Con unas 4 cilindros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que hacemos es, si borramos los datos de salida y yo le digo ejecútame esto, ¿vale? Nos dice que el precio de este coche pues sería de unos 14.997 dólares, ¿vale? Si, por ejemplo, le venimos aquí y le cambiamos la potencia y en vez de 111 caballos le decimos que es un maquinón y tiene 300 caballos, ¿vale? El algoritmo nos va a decir que en este caso el precio del coche se ha elevado a 30.500 dólares, ¿vale? Un buen precio para un coche, ¿vale? Y, bueno, este es el segundo ejemplo que queríamos enseñaros, ¿vale? No vamos a demorarnos mucho más, que estamos ya rozando el final, ¿vale? Nada, por último, vamos a haceros una pequeña demo sobre la parte de notebooks que nos va a hacer mi compañero Víctor. Así que, Víctor, siéntete libre de tomar el control. Perfecto, gracias. Vale, pues bien, ahora mismo os presento aquí. Esto es mi espacio de trabajo, ¿vale? Parecido al que ha enseñado Alex, ¿de acuerdo? Tenemos también nuestros recursos de computación, ¿vale? Nuestras máquinas virtuales donde podemos lanzar entrenamientos y usar esas, ¿no? Y también, digamos que tenemos acceso a nuestros conjuntos de datos disponibles, ¿no? Y decir que para los data scientists, que como es mi caso, solemos trabajar con código, usar este tipo de plataformas nos aportan muchas ventajas y tiene muchos alicientes, ¿vale? No solamente ya por el tema de
control de versiones, trazabilidad de experimentos, nos ayuda mucho a poder reproducir todo lo que hagamos. También tiene alicientes para facilitarnos la vida, ¿no? En este sentido, muchas veces cuando hacemos los experimentos, en función de la fuente de datos tenemos que adaptar un poco de dónde la cogemos, cómo la consumimos, ¿no? Y eso suele ser al final un dolor de cabeza. Y el disponer de este espacio de trabajo donde podemos acceder de la misma manera a datos que realmente el origen de ellos puede ser algún servicio de Azure, puede ser un fichero que hemos subido, puede ser algún servicio de almacenamiento de terceros, pues nos facilita mucho, ¿no? Nos permite abstraernos del origen de los datos y también de dónde está o cómo es de potente la máquina donde vamos a lanzar nuestras pruebas, ¿vale? Y la base en la que funciona esta plataforma para todos aquellos data scientists que trabajamos con código es muy sencilla, ¿no? Al final, el producto, por así decirlo, uno de los productos que intentamos generar en los data scientists al final es un script de entrenamiento, ¿no? Es un script que normalmente programamos para que admita una serie de parámetros que nos permita indicar cómo queremos entrenar el modelo o cómo queremos que sea el modelo que queremos entrenar, ¿vale? Y luego, pues normalmente cargamos ahí los datos, tal vez hacemos alguna transformación, ¿no? Seguimos un poco todo el flujo que nos ha enseñado Alex, por ejemplo, ahora en esas pipelines más gráficas, ¿no? Pues intentamos seguir, en cierta manera, el mismo tipo de flujo, ¿no? Pues lo que pretende Azure Machine Learning con esta plataforma es que con muy pocos cambios en los scripts de entrenamiento que ya estamos desarrollando, podernos integrar en toda la infraestructura y poder tener toda esta gestión de control de cambios, ver un poco los experimentos, trazarlos, ver resultados, analizar métricas y facilidad también para el despliegue, ¿vale? En este caso, el ejemplo que os voy a enseñar hoy muy brevemente es digamos, el script de entrenamiento que usamos, por ejemplo, para entrenar el modelo que usamos en la demo de la semana pasada de modelos de Deep Learning masivos y modelos de lenguaje, ¿vale? Para que veáis que realmente no es un ejemplo por hacerlo, sino que realmente lo estamos usando y funciona realmente bien, ¿vale? En nuestro script original que yo habría usado en mi máquina para entrenarlo desde mi propia máquina, pues simplemente con 4 cambios concretos para podernos integrar con el servicio de Azure Machine Learning, lo hemos podido hacer, ¿vale? Para empezar, la forma nativa de Python para indicar parámetros, que es mediante la librería argparse, está totalmente, tiene soporte, por lo tanto, eso no hace falta cambiarlo, los parámetros los podemos recuperar de la misma manera, ¿vale? Luego, para poder obtener los datos, puede ser que anteriormente cargáramos los datos de un fichero local o tuviéramos que conectarnos mediante algunas librerías a algún servicio en concreto para coger los datos de alguna fuente, etcétera. En este caso, como que el conjunto de datos ya lo tenemos disponible en nuestro espacio de trabajo mediante el SDK de Azure Machine Learning y nuestras credenciales, aquí las he tapado, pero bueno, con nuestros datos de la suscripción podemos tener acceso a nuestro espacio de trabajo con todo lo que ello implica, ¿vale? Acceso a nuestros conjuntos de datos, a los experimentos, a los modelos que hemos registrado, a los recursos de computación, tenemos acceso prácticamente a todo lo que nos ofrece, ¿no? En este caso, de manera muy sencilla, como veis, mediante la referencia a nuestro espacio de trabajo y el nombre del conjunto de datos que queremos cargar, en un momento tenemos acceso y podemos descargarlo y usarlo. No tenemos que preocuparnos realmente si por detrás está en una base de datos relacional, si está en cualquier sitio. Con esta misma llamada podemos acceder a nuestros datos, ¿vale? Luego aquí, pues al igual que en Alex tenía distintos componentes para procesar, normalizar los datos, pues aquí, pues evidentemente lo hacemos en este caso con código, ¿vale? Y otro escenario que también a veces suele ser un dolor de cabeza, como decíamos, es el gestionar los distintos modelos, ¿no? Puede ser que queramos nosotros realizar un entrenamiento que dependa de un modelo anterior, ¿no? Quizás porque queremos entrenarlo durante más tiempo o porque queremos partir de ese como modelo base y hacer ciertas adaptaciones, ¿no? Esto en un escenario más básico donde trabajamos con nuestras máquinas podría suponer un dolor de cabeza mover con ficheros cuál era el modelo que tocaba, tal. En este caso, de la misma manera que teníamos acceso a nuestro conjunto de datos, podemos acceder a los modelos que tenemos ya registrados en nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Y mediante nuestro espacio de trabajo y el nombre del modelo, incluso podemos especificar la versión, si no asumiremos que es la última que se ha registrado, podemos tener acceso a ese modelo y usarlo para cargarlo o cualquier tipo de cosa que queramos hacer con él, ¿vale? Y al final,
la parte más relevante probablemente es la parte de extracción de métricas, ¿no? Queremos ver cómo ha funcionado. La manera quizás más básica es sacando o generando un fichero CSV o Excel o imprimiendo por pantalla los resultados, ¿no? Pues en este caso, Alex ya ha enseñado, luego yo también voy a enseñar un poco más en el caso concreto, ¿no? Pero también desde el propio código podemos indicar qué métricas son las relevantes y qué métricas queremos poder visualizar dentro de la plataforma, ¿no? Métricas que pueden ser valores concretos, ¿vale? También pueden ser listado de valores, ¿no? Como cómo ha evolucionado la precisión del modelo conforme los pasos de entrenamiento, ¿no? También nos permite, en el caso de Alex también lo hemos podido ver, nos permite asociar ficheros a ejecuciones concretas de nuestro script de entrenamiento, ¿no? Ficheros pueden ser el propio fichero del modelo como otra serie de ficheros que tal vez sean resultado del procesado que hemos realizado con durante la ejecución del código o resultados que dependen quizás de todo el proceso que hemos hecho durante el entrenamiento, ¿no? Pues también nos permite asociarlos a nuestra ejecución, ¿no? Y por último, como comentaba, ¿no? También tenemos la posibilidad de registrar el modelo dentro de nuestro espacio de trabajo, que nos permitirá, por un lado, usarlo en futuras iteraciones, ¿no? Como he hecho en este momento previo, o también, de manera muy sencilla, como ya también ha demostrado Alex, desplegarlo en cualquier tipo de sistema, sean clústeres de Kubernetes, sean contenedores de Azure Container Instance, como nos sea de manera más cómoda. Por lo tanto, haciendo muy pocos cambios, nos permite integrarnos tal como lo hacen las herramientas más nativas de la plataforma, ¿vale? Con todo el control que nos aporta el hacerlo con código propio, ¿vale? Y entonces, al final, este es nuestro script, pero necesitamos ejecutarlo, al igual que Alex ha lanzado sus experimentos en sus recursos de computación, ¿no? En este caso, si os fijáis, tenemos aquí varios notebooks dentro de mi espacio de trabajo, ¿no? Uno es el de entrenar, que es el que vamos a ver, pero también puedo tener, al igual que ha tenido Alex, uno para hacer pruebas y validar los resultados de los modelos o incluso para poder desplegar a través del código si fuera necesario, ¿vale? Entonces, para entrenar, básicamente tenemos 2 o 3 fases muy fáciles y muy sencillas, ¿vale? La primera es decidir cuál va a ser el recurso de computación que usaremos para entrenar. Alex ha usado los clústeres que tenía en su espacio de trabajo, pues yo puedo usar también cualquiera de los que tengo, ¿no? Con la facilidad de que puedo cambiarlo si en un momento dado el proyecto crece o tenemos muchos más datos o el modelo es más complejo, puedo dotarle de un recurso computacional mucho más potente, pero al final mi trabajo como tal es el mismo. No tengo que mover los scripts de una máquina a otra, no tengo que preocuparme por eso. Y eso es un dolor de cabeza que nos ahorramos en este sentido, ¿no? Pues, al igual que en el código, hemos podido conectarnos al espacio de trabajo con las credenciales. En este sentido, desde este notebook, podemos hacer exactamente lo mismo y en este espacio de trabajo podemos tener acceso, por ejemplo, a los recursos de computación, ¿no? Y mediante el nombre podemos asignar uno, ¿no? En este caso, sería un recurso potente con varias tarjetas gráficas, ¿no? Porque es un modelo más complejo y que requiere de más potencia computacional por detrás, ¿no? La segunda cosa, que esto a diferencia de lo que hemos podido ver con Alex sí que es necesario, ¿no? Como que el experimento en este caso viene de nuestro propio código, tendremos nuestras propias dependencias de necesitamos ciertas librerías concretas de Python, tal vez, ¿no? O se tiene que ejecutar en una versión concreta de Python o este tipo de, o sea, ya son las cuestiones de entorno que en situaciones más, digamos, controladas, como los que nos ha enseñado Alex, no es una preocupación porque ya lo gestiona la propia plataforma, pero cuando depende de nuestro propio código, pues aquí es donde nosotros debemos, digamos, indicarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos querer entrenar nuestro modelo en un entorno de Docker, ¿vale? Por ejemplo, y si nuestro modelo tal vez es un modelo de TensorFlow, es un modelo de PyTorch, dependemos de librerías como Pandas o como cualquier otra librería, pues este es el momento en el que podemos indicar qué es lo que necesitamos para poder ejecutar nuestro script de entrenamiento en remoto, ¿vale? Y es lo que básicamente hacemos en este caso. Y al final lo que terminamos definiendo es una variable de configuración que nos resume el entorno que vamos a necesitar para ejecutar estos experimentos, ¿vale? En última instancia, ya más específico de nuestro código, ¿no? Como os he comentado anteriormente, en muchas ocasiones nuestros scripts de entrenamiento ya los definimos nosotros preparados para poder recibir parámetros de entrada, ¿no?
pues no tenemos por qué cambiar esta manera de funcionar porque Azure en este sentido es compatible con esto y podemos especificar los parámetros de manera muy sencilla, como podemos ver aquí, ¿no? Para cambiar propiedades de la red neuronal, propiedades del entrenamiento, si durante más o menos iteraciones, si queremos entrar en modelos anteriores o no, todo esto lo podemos gestionar también luego con el código, ¿no? Y al final, lo único que tenemos que especificar, llegadas a esta fase, es cuáles son los ficheros que necesitamos, ¿vale? Generar un fichero seguro, que es el propio script de entrenamiento que he mostrado antes, pero también podemos necesitar, digamos, otros ficheros extra, ¿no? En nuestro escenario, por ejemplo, necesitamos otros archivos Python que tenían definiciones de variables y clases auxiliares que necesitábamos, ¿no? Pues en este caso lo podíamos también definir. Básicamente indicamos cuál es el directorio que contiene todos los ficheros que necesitamos llevarnos para el entrenamiento. Indicamos cuál es nuestro script de entrenamiento como tal, la configuración que hemos definido anteriormente y nuestros argumentos, ¿no? Nuestros parámetros. Al final, lo último que tenemos que hacer es asignar esta ejecución a un experimento, o bien de los que ya tenemos, o bien uno nuevo, y en este momento ya se ha enviado nuestra ejecución y se queda en cola en el recurso computacional que ya hemos decidido, y a partir de aquí es donde se empieza a ejecutar, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos entrar a ver la parte de experimentación, podemos ver este en concreto, y aquí podemos ver, al igual que lo hemos visto también en el escenario que nos ha enseñado Alex, pues podemos llegar al mismo punto, pero con ejecuciones, digamos, que dependen de un script de entrenamiento hecho con código propio nuestro, ¿vale? Entonces, aquí podemos comparar digamos, las distintas métricas entre distintas ejecuciones. Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo ha funcionado el sistema de reentrenamiento en base a los modelos que ya teníamos disponibles en el propio espacio de trabajo, es decir, en ningún momento hemos salido del espacio de trabajo. Podemos ver que hemos realizado, por ejemplo, 3 entrenamientos sucesivos cargando del resultado del último modelo, ¿no? El resultado del modelo azul lo continuamos en el modelo naranja y luego en el azul marino también, ¿no? Y si en un momento dado hacemos un cambio de arquitectura y el modelo representa que es mucho mejor, nos podemos dar cuenta muy fácilmente y comparar aquí los resultados, ¿de acuerdo? Con la misma, digamos, facilidad de que luego podemos entrar en cada uno de los experimentos y poder comprobar en cada caso los resultados, cuándo se ha hecho, cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, poder ver un poco cuál ha sido el dataset, entrar más en detalle de la métrica, si hace falta podemos incluso ampliar, o sea, toda la parte de análisis ya la tenemos, digamos, hecha por nosotros hasta cierto punto, ¿vale? Y luego tenemos la facilidad también, como os comentaba, de ver un poco a nivel de ejecución los logs que ha generado, ¿no? Aquí podemos ver la salida de mi script, y también en el apartado de outputs los ficheros que he comentado que nuestro propio script ya estamos enviando, ¿no? Por lo tanto, la integración es prácticamente total, ¿vale? Y también, como decíamos, al final podemos registrar nuestros modelos dentro de nuestro espacio de trabajo aquí y podemos ver para cada modelo qué versión tiene, qué experimento la ha generado, y hay una trazabilidad muy cómoda, al igual que teníamos con los ejemplos que ha enseñado Alex, para poder ver cada resultado, de dónde ha venido, con qué datos ha entrenado, cuál ha sido el script de entrenamiento, con qué parámetros se ha llevado a cabo, ¿vale? Por lo tanto, para los data scientists que usamos código como herramienta principal de trabajo, digamos que no estamos en inferioridad de condiciones respecto a la forma más integrada que propone Azure. Y no sé si ya pasamos un poco a las conclusiones, Alex, si quieres tomaría tú el relevo. Sí. Pasamos a unas conclusiones rápidas, que nos hemos ido unos minutillos de la hora prevista. Vale. Vale, pues como conclusiones rápidas, ¿vale? Hemos visto que los proyectos de Machine Learning tienen un ciclo de vida diferente a los proyectos tradicionales de software, que los procesos de gobierno sobre estos experimentos, sobre estos proyectos de Machine Learning son complicados, los equipos de proyectos son complejos, multidisciplinares y seguramente con una forma de trabajar un poco diferente a los equipos de software en algunos aspectos. ¿Vale?
Hemos visto cómo MLOps nos ayuda a tener más control y a poder escalar los proyectos de Machine Learning, ¿vale? A escalar tanto en personas como en recursos, como comentaba muy bien Víctor, ¿vale? Y hemos visto que Azure ML es una herramienta end-to-end para el desarrollo de estos modelos, la gestión de los proyectos de ML y para tener un control bastante total sobre cualquier tipo de proyecto de Machine Learning, ¿vale? Bueno, he estado revisando, no he visto ninguna pregunta en el canal, pero si tenéis alguna pregunta o queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestros correos o a través de Twitter y tanto Víctor como yo, como los miembros del equipo, os contestarán encantados, ¿vale? Pues sin demorarnos más, que ya nos hemos pasado un cuarto de hora un poco largo, muchísimas gracias por atender y os esperamos en el próximo evento. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.